Hola amigos, el día de hoy aprenderemos a tejer este lindo suéter con florcitas en canesú. Con dos agujas en mis manos, mi alma baila, se llena de emoción. Tejiendo con mi dolor. El día de hoy aprenderemos a tejer este lindo suéter. Empezaremos desde la parte de arriba con un lindo canesú y haremos la puntada popcorn simulando la flor. Es una talla de 3 a 4 años y está tejido con dos agujas. Pueden tejerlo con agujas rectas convencionales o con agujas circulares. También tenemos unos patrones en medio y al final del cuerpo. Vamos a empezar montando 86 puntos en las agujas de 4 milímetros. Este suéter se puede tejer con agujas rectas convencionales o con agujas circulares, con cualquiera de los dos, ¿sí? Aunque ustedes me vean con agujas circulares, se puede con agujas rectas. Los 86 puntos que estoy montando equivalen para las siguientes tallas. De 2 a 9 años pueden utilizar la misma cantidad de puntos y mientras vayamos tejiendo les iré dando las medidas para otras tallas o pueden descargarse la tabla de medidas. También hay un tutorial de cómo utilizar. Recuerden que esta tabla de medidas es referencial. Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. Una vez que terminé de montar los 86 puntos de forma elástica, estoy tejiendo 6 hileras en puntada elástica. Los 6 primeros y los 6 últimos serán la guarda, que se tejerán todo en musgo. Ven, acá estamos en elástico, paso, ven, los 6 de aquí, de los bordes, siempre se va a tejer en musgo, ¿sí? Para la guarda. ¿Qué es la guarda, Midori? La guarda es donde van a colocar los botones, hacer los ojales. Giramos, ¿ven? Esta sería, voy a tejer 6 hileras. Este para mí es la quinta hilera, ¿ven? Los 6 primeros y los 6 últimos en puntada musgo. Le puse una marca para recordar que esta es la guarda. Y el resto se teje en puntada elástica. Un derecho, un revés, un derecho, un revés. Así las 6 hileras. Y una vez que terminen nos vemos para continuar. Terminé de tejer las 6 hileras en puntada elástico. Esto equivale a 2 centímetros y medio más o menos. Si estás tejiendo para talla más grande, obviamente tejerán un poquito más. Bien, ahora empezaré aquí haciendo el primer ojal. Como es un suéter para niña, ya que tiene flores, pero eso ya queda a gusto. A niño o niña, a mí no me importa si tiene flor o no tiene flor, ya cada uno lo elige. Recuerden que si han elegido un suéter para que sea para niños, si están empezando desde el canesú, el ojal sería al empezar aquí. Si es no saben si va a ser niño o niña, igual aquí, unisex al empezar. Y si han definido que va a ser niña, será aquí al final. Entonces, como es de flor, bueno, lo voy a hacer, o lo voy a hacer unisex, lo vamos a hacer aquí, ¿sí? Porque realmente el amarillo, flores y todo eso ya queda a gusto de cada uno, niño, niña. Bien, voy a tejer aquí 1, 2, 3 derechos, una lazada y 2 puntos juntos. Esa lazada será el primer ojal, ya que son botones pequeños los que voy a utilizar. Dejo el que sigue y aquí ya tenemos los 6 puntos de la guarda. Paso la marca. Recuerden que actualmente tenemos un total de 86 puntos y ahora vamos a aumentar 25 puntos de la siguiente forma. Tejo el primero, un derecho y una lazada. Ahora será cada 3 puntos. 1, 2, 3, lazada. 1, 2, 3, lazada. 1, 2, 3, lazada.
lazada, acá terminamos con un punto en derecho, así como hemos empezado, se termina con un punto. Pasamos la marca, recuerden los 6 primeros puntos de guarda, volteamos el tejido y la parte de atrás, igual la guarda siempre va a ser en puntada musgo. El resto lo vamos a tejer todo en derecho. Aquí podemos ver las lazadas, ¿ven? Que hemos hecho. Tengo un total de 111 puntos. Las siguientes 6 hileras vamos a tejer en jersey. Esta es la parte de adelante del tejido, pero un jersey inverso, ¿sí? Quiere decir que por acá, por el lado de adelante lo van a tejer en revés y por atrás en derecho, para que el jersey quede por la parte de atrás. Nosotros por adelante queremos que quede así. Bien, entonces ahora estoy terminando esta primera hilera, ven, en revés. Llego a la guarda, recuerden, la guarda se respeta y lo tejo en musgo, que viene a ser en derecho tanto por adelante como por detrás. Bien, aquí volteo, estamos en la hilera de atrás, recuerden, donde todo se va a tejer en derecho. La marca, ven, en derecho. Vuelvo a repetir, el jersey debe de quedar por la parte de atrás. ¿Ven? Así. Esta sería la segunda hilera. Tienen que tejer 6 en total. Y allí nos vemos, manteniendo la misma cantidad de puntos, ¿sí? Ya tengo aquí las 6 hileras que he tejido, como les dije, y aquí les muestro, ¿ven? Es en jersey. Este es el delantero. Por aquí sí se ve en jersey. Y el lado de atrás del jersey es nuestro delantero. ¿Ven? Así se ve. Cuenten y verifiquen tener los 111 puntos, porque ahora volveremos a hacer otros aumentitos. Vamos a tejer los 6 puntos de la guarda. Y empiezo aquí. Son 33 puntos los que tengo que aumentar, por lo que aquí empiezo con un revés, ¿sí? Y hago un aumento. El aumento pueden hacer lazada o de esta forma. Yo hago una E y lo coloco ahí. De cualquier forma que ustedes hagan el aumento, ¿sí? Ahora será cada 3 puntos en revés. 1, 2, 3. Aumento. Nuevamente. 1, 2, 3. Aumento. 1, 2, 3, aumento. Así van a continuar toda esta hilera. Si no me equivoco, aquí al final deben de terminar así, miren. Hicieron el aumento aquí, tejen uno y hacen otro aumento ahí, ¿ya? Aquí terminé de hacer ya todos los aumentos. ¿Ven? Por adelante se está viendo así, por atrás en derecho. Este es el delantero. Si teníamos 111 puntos más 34, el total es de 145 puntos. ¿Por qué? Esto les voy a explicar por si alguien está tejiendo con diferentes cantidades de puntos o quieren modificarlo. Porque ahora vamos a hacer unos patrones que son múltiplos de 6 más 1. Bien, ahora voy a empezar a tejer con los patrones. Los patrones son muy sencillos, muy cortos. Lo pueden descargar en el Facebook, Pinterest o Instagram de Tejiendo con Midori. Empezamos desde la hilera 1 tejiendo primero la guarda. Vamos a tejer aquí la guarda, los 6 primeros puntos. Recuerden que los ojales ustedes lo van a hacer cada
la separación que ustedes quieran, ¿sí? Acá está el primer ojal que habíamos hecho. Bien, tejí los 6 primeros puntos y ahora sí tejemos un derecho, una lazada, disminución simple, un derecho, 2 puntos juntos, una lazada. Y volvemos a repetir desde el punto 1 con un derecho, una lazada, disminución simple, un derecho, 2 puntos juntos, una lazada. Y así ustedes repitan todo hasta terminar. Ya estoy al final. Me encuentro al final de esta primera hilera, 2 puntos juntos, lazada y acá termino en un derecho. Paso la marca, tejo los 6 puntos de guarda y por atrás, mientras hagamos este patrón que son de 8 hileras, la parte de atrás o las hileras pares se va a tejer en revés. Aquí vamos. Tejo los 6 primeros de guarda, paso la marca y los hileras pares en este patrón lo vamos a tejer todo en revés, así como estoy haciendo, lazada, todo. Deben de mantener igual la misma cantidad de puntos, en total de 145 puntos. Nos vemos en la hilera 3. Nos toca la hilera 3 de los patrones, ya tejí los 6 puntos de la guarda y empezamos con 2 derechos, una lazada y disminución doble. Estos dos se retiran sin tejer, tejo y luego los dos que no hemos tejido lo levanto y lo montamos allí. Lazada, un derecho y se vuelve a repetir desde el punto 1 con 2 derechos, una lazada, disminución doble, lazada 1 y así ustedes continúen repitiendo. Recuerden que la parte de atrás es en revés y nos vemos en la hilera 5. Ahora nos toca la hilera 5, ya tejí los 6 puntos de guarda y empezamos con un derecho, 2 puntos juntos, lazada, un derecho, lazada y disminución simple. Y así vuelven a repetir, ¿ven? Un derecho desde el punto 1, 2 puntos juntos, lazada, un derecho, lazada y así repiten todo hasta terminar. Nos veríamos en la hilera 7. Así vamos viendo y nos toca la hilera 7. Empezamos con 2 puntos juntos, lazada, 3 derechos, 1, 2, 3, lazada. Ahora, en el centro del tejido, al empezar hemos hecho 2 puntos juntos, al terminar aquí será con disminución simple, pero el resto será como disminución doble, ¿ven? Acá pueden ver para cerrar el rombo. Retiro sin tejer 2, tejemos y montamos. ¿Ven? Otra vez lazada, 3 derechos, lazada y cerramos el rombo. Así continúen ustedes y nos vemos en la siguiente hilera por adelante. Cada punto es un suspiro, tejer es mi gran pasión. Hemos terminado de tejer los patrones y vamos a tejer 4 hileras en jersey. Lo vamos a llamar jersey al revés, ¿sí? Para que no haya confusión. Recuerden que por la parte de adelante
tiene que quedar la parte de atrás del jersey. ¿Ven? El jersey está por acá, ¿sí? Entonces lo vamos a llamar como jersey revés, ¿ya? Así es como estamos viendo hasta el momento el lindo canesú. Vamos a medir para que tengan una idea. He tejido ya las dos hileras que les indiqué y tenemos 8 centímetros y medio, 8 centímetros porque ahí ahora está en la aguja, ¿sí? En total. Ahora vamos a volver a hacer unos aumentos. Si nosotros actualmente tenemos 145 puntos, tengo que aumentar 39 puntos para quedar con 184 puntos. Los puntos de la guarda no los tocamos, simplemente los continuamos tejiendo. Acá creo que voy a hacer el siguiente ojal, ¿ven? 2, 3 era una lazada, 2 puntos juntos. Acá tenemos el siguiente ojal. Ya queda a gusto si quieren más separado o más. Vamos a hacer cada 4 puntos primero. 2, 3, 4 puntos, un aumento. 8 veces vamos a hacer cada 4 puntos y luego serán cada 3 veces, ¿ya? Para que alcance, para que dé la cantidad, mejor dicho. Otra vez. 1, 2, 3, 4. Segundo aumento. Tejiendo con Midori, tejiendo dodobu, Midori doriri. Tejiendo con Midori, tejiendo. 7 aumentos vamos. 1, 2, 3, 4. Y el octavo aumento. Ahora será cada 3 puntos se hará el aumento, ¿sí? 1, 2, 3, aumento. Y así ustedes continúen. Nos vemos casi al final de la hilera. Ya estoy casi terminando la hilera. Hasta aquí he hecho 32 aumentos cada 3 puntos. Otra vez retomamos cada 4 puntos, ¿sí? Para completar 39 en total. 1, 2, 3, 4. Este sería el número 33. 1, 2, 3, 4. Tejer, tejer, tu carefiel es una sensación sin igual. Solo quiere ha encontrado su pasión, sabe lo que es volar. 38 aumentos. 1, 2, 4. 39 aumentos y acá termino con un punto. Cuenten, verifiquen tener 172 puntos en total. Una vez que hemos terminado de hacer los aumentos, tejí la hilera de atrás y deben de tener 184 puntos. Así se está viendo hasta el momento. Y ahora vamos a hacer la puntada popcorn. He tejido aquí ya los 6 puntos de guarda y empiezo tejiendo 6 puntos en revés. El punto popcorn lo vamos a hacer de dos formas, con las dos agujas o con el crochet. Cada uno va a buscar con el que más se sientan cómodos. En lo personal yo soy a crochet. Empezaremos a hacer el punto popcorn con agujas. Entonces en este de aquí he tejido 6, 2, 4, 6. En el punto 7 vamos a tejer un derecho allí. Y no estamos botando este de acá, normalmente haríamos esto. Bien, tejemos 1, paso la lana hacia adelante y tejo en revés. 2, paso la lana hacia atrás, otro derecho. 3, paso la lana hacia adelante, lo tejo en revés y paso la lana hacia atrás y tejeríamos un quinto punto, así. ¿Ven? Ahora volteo y lo voy a tejer en estos 5 puntos por atrás, lo voy a tejer en revés. 1, 2,
volteo y tejo los 5 puntos en derecho. Volteo una tercera vez y lo tejo los 5 puntos en revés. Una cuarta vez. Y volteo una última y quinta vez. Los 5 puntos en revés. Son 5 hileras que se tejen. Solo estos 5 puntos, ¿ven? Ahora lo vamos a tejer los 5 puntos juntos. Y con mucho cuidado, ¿sí? Allí. Que no se escape ningún puntito. Allí está. ¿Vieron? Ese es el punto popcorn con agujas. Ahora tejeremos 12 puntos en revés. 1, 2, 3, 12 puntos y en este punto 13 volvemos a repetir. Ustedes elijan, lo hacen con agujas o a crochet. A crochet vamos a hacerlo ahora. Por el punto 13 introduzco y jalamos allí. Y ahora hago 3 cadenas. 1, 2, 3. Vamos a hacer 4 varetas en este mismo punto, ¿sí? Lo voy a retirar ahí. Vareta es una lazada, paso aquí. A ver, voy a arrimar esto para que puedan verlo. 1 hasta allí. Son 4 varetas las que tenemos que hacer, ya hemos hecho 1. 2. 3. Y la cuarta vareta. Entonces aquí quedan 5, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5 puntos, el cual paso por uno solo y aseguro con uno más allí. Y lo ponemos en la aguja de la que ya hemos tejido. Entonces aquí tenemos a 2 agujas y a crochet. Y así continuamos repitiendo 12 puntos en revés, un punto popcorn. Terminé de hacer la hilera de puntos popcorn. En total hay 13 de estos de aquí. Tejimos la hilera de atrás en jersey como corresponde y ahora estamos otra vez adelante. He tejido esta parte de aquí hasta llegar un punto antes del punto popcorn. En este caso, este fue el punto popcorn uno antes. Allí vamos a volver a hacer otro punto popcorn. Entonces introduzco por el punto que toca el crochet allí y tejemos 3 cadenas. 1, 2, 3. Y en este de aquí 4 varetas. Allí jalamos y hasta ahí. Nada más, dejamos estos dos. Otra vez. Este viene a ser el segundo. ¿Ven? Queda acá 3. Una vez. Quedan 4 hasta tener 5 puntos en el crochet. Allí. Estos dos. Y acá ya tenemos 5, ¿verdad? Damos y aseguramos. ¿Por qué me gusta con crochet? Porque siento que es más rápido, pero queda a gusto de cada uno. Allí está.
el que fue anteriormente el punto popcorn, lo tejemos normal en revés, allí. Y este que sigue, vamos a repetirlo ahora a 2 agujas, ¿sí? Un derecho, revés, derecho, revés y derecho. En total son 5 puntos los que se han aumentado. Y serán 5 hileras las que se tejen. Por atrás, siempre en revés, esta sería la hilera 1. ¿Cuál sientes que es más rápido? Pero como les digo, cada uno busque su comodidad, el que más les guste, ¿sí? Y volteamos una última y quinta vez que se teje en revés. Coméntame cuál de los dos van a utilizar, a 2 agujas o a crochet. Les muestro siempre de las dos formas porque sé que a veces no saben tejer todos a crochet. Los 5 puntos se van a tejer juntos, entonces con cuidado por favor esta parte que no se escape. Ningún punto ahí, con cuidado. Ahí estamos. Y así queda esta parte. Lo mismo van a continuar haciendo acá. 2, 4, 6, 8, 10, 10 puntos, 10, 11 puntos tejen y vuelven a hacer acá. Este popcorn, este no y este popcorn. Y así hasta terminar. La hilera de atrás ya saben en jersey y nos vemos en la siguiente hilera. Les muestro que he avanzado un poquito más. Nosotros nos habíamos quedado en la explicación aquí donde hacía los 2 popcorn. Luego, la siguiente vez que hemos estado adelante, volví a repetir igual que el primer popcorn. Cada 12 puntos hice un popcorn. ¿Ven? Tejen luego la hilera de atrás. Pero en esta hilera de atrás, una vez que ya han terminado esta de acá, les muestro acá. He avanzado aquí y donde nos toca el punto popcorn, que sería este de aquí, todos estos es en derecho. El punto popcorn, solo el punto popcorn, donde fue, allí lo van a tejer en revés. ¿Sí? 10 derechos, 1, 2, 3, 12, perdón, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 derechos y el que fue el popcorn, en revés. Así terminen por favor y nos vemos por la parte de adelante. Acá podemos ver lo lindo que se está viendo la puntada, este lindo canesú. Ahora vamos a continuar. Anteriormente les había dicho por la parte de atrás estos 12 puntos, ¿ven? Y el punto que queda en derecho por adelante va a ser como el tallo. Y vamos a hacer también 26 aumentos. 26 aumentos. Tenemos 184 más 26, serían 210 puntos con los que terminaríamos después de esta hilera. Los aumentos se harán antes y después de este punto central, ¿sí? Que viene a ser como el tallo. Entonces he tejido hasta ahí, hago el aumento y tejemos este punto. Normalmente lo tejeríamos en derecho, ¿ya? Pero lo vamos a torcer por aquí atrás, fíjense, así, y lo tejo. Allí aumento y nuevamente tejo los 12 puntos en revés hacia el siguiente. $12 puntos, acá está, ven, aumento y este punto por atrás así, para torcer, allí, aumento y una vez más repito, 12 puntos en revés.
acá, aumento y torcemos el punto por aquí atrás. Y aumento. Así ustedes continúen. Recuerden que terminamos con 210 puntos. La parte de atrás lo tejen normal. Recuerden que el que viene a hacer el tallo por atrás es en derecho, en revés, ¿sí? Y el resto es en derecho. Y ahí nos vemos adelante. Bien, otra vez estoy en la parte de adelante, ¿sí? Y vamos a tejer 6 hileras de la misma forma, o vienen a ser 3 hileras por adelante igual, ¿sí? Que simplemente llegamos hasta aquí, ¿sí? No hay aumentos, es igual como hemos hecho. Y el que viene a hacer el tallo, simplemente lo tejemos por atrás, torcido, 1. Y ahora que son 14 puntos en revés hasta llegar al siguiente tallo. Y nos vemos una vez que terminen de tejer esas 6 hileras, ¿sí? ¿Ven? Una vez que hemos terminado de repetir las 6 hileras, contamos y verificamos tener igual los 210 puntos. Ahora vamos a hacer unos aumentos para poder repetir esta puntada de acá, este patrón de aquí. Pero recuerden que este patrón es múltiplo de 6 más 1. Quiere decir que si tenemos 210 puntos, vamos a aumentar 25 puntos, nos quedaríamos con 235 puntos, que es múltiplo de 6 más 1. Para hacer los aumentos vamos a hacer, este es el tallo, ¿verdad? Como hicimos antes y después del tallo, antes y después. Aquí, por ejemplo, 2 sería acá, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 y el de acá solo haremos uno. El último no. Bien, voy a empezar así, con el primero sin hacer, para que ya ustedes continúen el resto haciendo igual. Voy a tejer entonces aquí los 6 puntos de guarda. 3, 4, 5, 6. A ver, déjenme ver si toca, creo acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, todavía no me toca el ojal. Bien, voy a tejer todo en revés hasta antes de llegar al tallo. Aquí estamos en el tallo, ¿ven? Este de aquí no lo voy a hacer, ¿ya? Y este sí, el tallo lo tejemos. Aquí ya empezamos a hacer el aumento. Aumento y son creo 14 en revés. En revés y aquí sí ya empezamos, ¿ves? Antes y después. Aumento, tejemos torcido y punto y aumento. Así ya ustedes hasta terminar, ¿sí? Y van a terminar con 235 puntos. Una vez que terminen los aumentos, la parte de atrás tal como se encuentra, como hemos estado haciendo, y ya ustedes continúan tejiendo este patrón que se teje igual. Una vez que terminen estos patrones, nos vemos. Aquí he terminado el patrón que hemos repetido igual que aquí, el mismo, ven que es múltiplo de 6 más 1. Cuenten y verifiquen tener 235 puntos. Ahora vamos a hacer ya los últimos aumentos, que haríamos 31 aumentos. Bien, les voy a mostrar. Vamos a tejer primero los puntos de guarda. Y empezamos acá con 10 puntos primero.
A partir de aquí yo voy a tejer el cuerpo y las mangas ya todo en jersey. Queda a gusto si cada uno quiere cambiar de puntada. Diez derechos, 2, 4, 6, 8, 10 derechos y el aumento. Ahora sí va a ser cada 7 puntos, vamos a hacer el aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aumento. Y así continúen ustedes, cada 7, aumento, cada 7, aumento. Aquí, si no me equivoco, deben de terminar en aumento y luego 10 puntos. Terminarían con 31 puntos más. Ya tengo terminado todos los aumentos, he contado y deben de tener 266 puntos en total. Vamos a medir cuánto tiene el canesú. Desde que hemos empezado hasta terminar son 18 centímetros. Recuerden, 266 puntos en total. Ahora vamos a hacer la separación. Para el delantero vamos a separar 40 puntos. He puesto acá la marca. Manga, 56 puntos. Espalda, 74 puntos. Nuevamente la manga, 56 puntos. Y el otro delantero, 40 puntos. Necesitaremos una aguja punta roma y una lana de otro color, o lo separan como ustedes deseen. Normalmente cuando tejemos en canesú yo les digo primero tejer las mangas y luego el cuerpo. En este caso yo lo voy a tejer primero el cuerpo y al final las mangas, ya que las mangas lo quiero tejer de forma circular para que no haya unión. En caso ustedes van a hacer las mangas con agujas rectas, sería tejen, llegan aquí y voltean, normal, como tejen con agujas rectas. ¿Sí? Tejerían el largo suficiente de ambas mangas, que luego les voy a dar el largo. ¿Para qué me sirve esto? Porque voy a separar momentáneamente las mangas para continuar con el cuerpo. Ahora, si van a tejer primero las mangas, como les dije, separan el delantero, la espalda y el otro delantero. En este caso, voy a tejer el delantero para que pase a esta aguja y luego separar los puntos de la manga. Termino de tejer aquí el delantero, llevo esta marca y voy a separar los 56 puntos de manga. Con una aguja punta roma o aguja para lana y una lana de descarte. Esta lana lo uso siempre. Lo vuelvo a guardar y lo volvemos a utilizar, ¿sí? Acá no tiramos nada. Y siempre pasen por favor con cuidado que ningún punto se escape. Terminé de pasar los 56 puntos de la manga y los separo. Aseguro aquí así, ¿ven? Así podemos ir estirando mucho mejor para ver cómo queda de circular el tejido. Una vez allí, continuamos con el cuerpo. Aquí continuamos tejiendo y como les digo, la manga lo tejería de forma circular. Y continuamos tejiendo los 74 puntos de espalda hasta llegar aquí, donde nuevamente ustedes ya separan los 56 puntos de manga y continúan con el delantero. Al final ya será la manga, ¿sí? Voy a terminar ya todo el cuerpo y ahora les muestro, porque ya es todo tejer recto. Si ustedes desean pueden continuar con algún otro diseño, ¿sí? El cuerpo y manga, repito, lo voy a tejer todo en jersey.
Les muestro todo lo que ya avancé tejiendo. ¿Ven? Aquí habíamos terminado el canesú y continué todo recto. Esto queda ya a gusto de cada uno, imaginación de cada uno. Yo hice 4 veces, repetí el diseño calado que hemos hecho en el canesú y luego tejí 4 centímetros en elástico simple y cerré. ¿Cuánto mide? A ver, lo voy a girar así. Este viene a ser la espalda. De todo en jersey fueron 12 centímetros. Solo la puntada calada 19 y como les dije aquí 4 centímetros en elástico. El total viene a ser unos 24 centímetros de largo, ¿sí? Ya ustedes si quieren más largo, más corto, queda a gusto de cada uno. Y también dependiendo de la talla, ¿verdad? Que estén haciendo. Vamos a arreglar aquí para que vean cómo se está viendo esta parte. ¿Ven? El cuerpo y acá está el canezo. Ahora voy a tejer una de las mangas con la misma aguja de tejer. Voy a pasar todos los puntos en la aguja de tejer. Como les dije, yo lo voy a hacer de forma circular. Quien no quiere simplemente lo hace con agujas rectas y al final simplemente lo cose. Tejer, tejer, tu cara fiel es una sación sin igual. Solo quiere ha encontrado su pasión, sabe lo que es volar. Ajá. Cuando ya hemos pasado todos los puntos, solo retiramos la lana de descarte. Lo guardo para otro proyecto. Y ahora sí continúan tejiendo de forma circular hasta tener más o menos unos 24 o 26 centímetros, igual que el largo del cuerpo. Lo voy a hacer de la misma forma y cuando lleguemos aquí antes de la puntada elástica nos vemos porque haremos unas disminuciones. Para los que no saben tejer de forma circular y quieren ir aprendiendo también, ¿ven? Divido el tejido en 2 partes, una en una aguja y la otra en otra aguja. Amarré la lana y como ven, tejo. Una vez que tejí esta mitad, ¿ven? Jalo la aguja para que los puntos estén en esta de aquí, en la de atrás, y esta que ya tejí, lo jalo dejando esto un poco y este también. Entonces de esta forma doblo por ambos lados para poder continuar tejiendo. Es cuestión de práctica. Si es la primera vez que vas a hacer tejido circular, por favor practica antes, ¿sí? De esta forma voy a continuar tejiendo hasta tener el largo necesario de la manga y nos vemos para hacer las disminuciones del puño. Tengo aquí una de las mangas que terminé de tejer. Los 56 puntos de la manga lo he tejido todo recto, como les mostré, lo he hecho de forma circular. ¿Ven? Esta es una de las mangas, la otra, aquí está. Y vamos a hacer las disminuciones para el puño juntos. Cada 3 puntos vamos a hacer una disminución. Entonces aquí voy a empezar con el primero. Voy a tejer estos dos ya como 2 puntos juntos al derecho y acá viene un revés, un derecho, un revés y vuelvo a repetir 2 puntos juntos al derecho y nuevamente 3 puntos que tejemos, un revés, un derecho, un revés, 2 puntos juntos al derecho, revés, derecho, revés y 2 puntos juntos. Así van a terminar esta primera disminución.
revés, derecho, revés, o mejor dicho, estos dos últimos ya los tejo en revés para disminuir allí y ya está. He dado toda la vuelta y ahora sí continúan ustedes tejiendo en puntada elástica unos 4 o 5 centímetros, y como les dije, yo lo estoy haciendo de forma circular. Si lo están haciendo con agujas rectas está bien, ¿ven? Que es un derecho, un revés durante 4 a 5 centímetros y luego cerrarían. Y aquí ya tengo terminado las mangas. Podemos ver, aquí está el diseño que hicimos y he tejido todo esto. Ambas mangas ya están listas. También he cosido aquí todos los botones. En total son 6 botones los que coloqué, ¿ven? Pero ustedes, si quieren más botones o menos botones, queda a gusto de cada uno. Cuando he terminado de tejer de forma circular, aquí va a quedar en la sisa un poquito abierto. Ustedes le dan unas puntaditas para cerrar. En caso no lo hayan hecho con agujas circulares, sino con agujas rectas, esto va a estar extendido y aquí harían la costura, la unión, ¿sí? Como ya en otros tutoriales lo hemos hecho. Voy a medir el largo de la manga, aunque ya se los había dicho anteriormente. De aquí de la sisa hasta acá abajo tenemos 26 centímetros. Pueden tejer un poco más largo o no, eso depende ya del gusto. Recuerden que tabla de medidas ya tenemos un tutorial y que igual lo pueden descargar en el Facebook, Pinterest o Instagram de Tejiendo con Midori. La talla que hemos tejido es de 3 a 4 años. Recuerden que es una tabla referencial porque dependiendo del modelo, obviamente va a variar. Esto es solo referencial. Miren, de 3 a 4 años, el largo de la manga es de 26 centímetros. El ancho dice 29, pero este tiene un poco más, como les digo, es referencial. Hay modelos que son más anchos o menos, ¿ven? Este tiene 33 centímetros de ancho. Un arte que me hace renacer, dejé nacer, tejer, nunca refieres una sensación sin igual. Solo quien ha encontrado su pasión sabe lo que es volar.